Bien, tocayo, pues seguimos aquí en Armando Diálogos y ya tocamos el tema de la madre, pero también ahora hay que tocar la madre de todas las batallas electorales que viene, muy decisiva, elegir ni más ni menos que la cabeza de este país presidencialista, un país donde el presidente tiene mucha significancia, mucha importancia, mucho poder, que es la elección presidencial y de muchos candidatos, pero la presidencial es el eje central. Fíjate que pienso en el público que nos puede estar viendo, que a lo mejor podrían decir que es un tema ya muy sobado. Supongo que todos los medios de comunicación saturan. Habría que empezar un poco como un ciudadano que no está tan involucrado en la política. Yo empezaría como ese ciudadano que no está hiperpolitizado y que no está metido hasta el gorro, porque he escuchado también eso como diciendo, hartazgo, estar escuchando tanto de política. Y yo de repente me he clavado en la política y siento lo que le llaman la gran enajenación real de la real política, ¿no? Y de repente me siento saturado de las informaciones que me llegan o que yo mismo busco y anhelo, pero siento que es ineludible pasar páginas así tan rápidamente y no hablar un poco de política, sobre todo que ya estamos prácticamente en la recta final. Es decir, falta poco, 2 de junio, domingo 2 de junio. Sí. Más pasa mayo y... Sí, se acaba mayo, que ya estamos pues, muy próximo al día 10 de lo que hablábamos hace rato, y estamos ya casi en cuenta regresiva. Ya ni siquiera tenemos 30 días, ya estamos en menos de un mes. Así que podremos hablar un poco hoy, otro tiempo después vendrá la segunda veda política y se nos acabó el tiempo. Un mes, digo una semana antes, perdón, hay un silencio total para la reflexión del voto, ¿no? En el silencio. Pero sí, hay una saturación, pero también fíjate que yo siento, bueno, la política no goza de buen prestigio en México. No. Creo que la clase política en México ha quedado mucho a deber en términos muy, muy generales. Una profesión y una actividad que debería de ser lo más noble que pudiera ser. Noble y reconocida. El servir a los demás, el ayudar a los demás, el traer prosperidad, el encabezar las cosas toda una cosa idealizada y por el contrario hay toda una visión enlodada, una visión gris, negra, obscura de corrupción, de violencia, de cosas indecibles, ¿no? Yo creo que y hay que decirlo, ¿no? Tiene esa doble. Yo di clases en una carrera de ciencia política y venían mis alumnos de primer semestre todos sentidos y me decían, oiga, otro profesor dice que la política es un lodazal y que es como tragar sapos sin hacer dijeron otra palabra más fea, tragar no sé qué sin hacer gestos, algo horrible, algo desagradable sin hacer gestos. Y efectivamente yo siento que en México y en muchas partes del mundo se da ese contraste, porque además aparte de que sea claro, hay también el engaño, ¿no? Lo que llama la demagogia, es decir, te dice algún político una cosa y luego resulta que hace otra o incumple, ¿no? Entonces creo que ese es el gran problema del tema de la política, pero bueno, pues lamentablemente, aunque no queramos, yo les decía también a mis alumnos, es sobre todo en esta elección presidencial, es tomar la decisión del rumbo del país en 6 años. O sea, la política, si hacemos una analogía con el cuerpo humano, ¿qué parte de la política sería el cuerpo humano? Pues es el cerebro. Es donde se toman las decisiones y se conduce a una nación con un rumbo. Claro. Entonces, ese es el cerebro de una nación, lo que vamos a elegir, a designar. Entonces, no es un tema secundario. Bueno, y poniendo como un poco así las cartas sobre la mesa, por decirlo así, imaginemos, digamos, como si esto no fuese un debate, sino más bien una especie de entre monólogo de cada personaje, de cada candidato. ¿Te parece que hagamos un pequeño ejercicio? Como ponernos en los pies de cada quien. Sí. De su visualización, de cómo ven las cosas. Sí, me parecería interesante. No sabría por cuál empezar, porque a partir de este momento todo se puede tomar a mal.
No, Sí. y también tomar como con cierta discordia. ¿Por qué empezaron con este y no con este otro? Yo no sé, hicieron un sorteo en el segundo debate. Ah, Y entonces a mí me llamó la atención, duró 2 horas, ¿verdad? Pero yo me concentraría en el discurso inicial, donde se presentan, y el mensaje, ¿cómo se llama? Final, porque esos, ahora sí que se los aprenden de memoria y los tienen que decir así como... ¿cómo muy se llama? textualmente. Muy textualmente, y que eso te puede reflejar un poquito. Y la persona que le tocó en el sorteo empezar fue a Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México. Y ella en su discurso habló de la importancia de la unidad de los mexicanos, de un México sin pobreza. De hecho, ella ha retomado de que los programas sociales van a continuar. Muy interesante esto porque se dirige a un público que es el público que más puede votar por esta opción, que son las clases medias. Entonces ella dice que ella quiere unas clases medias fuertes, que ve un México de clases medias, sin miedo, con prosperidad y con paz. Ese es en la presentación. Y ya en el mensaje final, nos dice Xochitl que, muy interesante, ahí hay como un pequeño ataque, que ella quiere un México que no claudique, refiriéndose a la candidata, juego de palabras, ¿no?, de Claudia, que no se quiere claudicar, que hay que despertar, que no hay que claudicar ni el valor, que no debemos de tener miedo, que no debemos de tener miedo al autoritarismo, que debemos de despertar, que sí podemos, que queremos un México de vida, de verdad, de libertad, y que, bueno, vuelve a repetir la palabra que no se quiere autoritarismo y quiere un México próspero y con paz. Pues repite la idea de prosperidad y de paz, que yo creo que va por el tema de la seguridad. Entonces, Xochitl va sobre todo a los sectores medios, también al sector popular está diciendo que va a conservar los programas sociales y se refiere mucho a los temas de la prosperidad, de este aspiracionismo sobre todo de las clases medias de salir adelante, y el asunto de la paz, que yo creo que en su lenguaje es el asunto de la seguridad, estar en contra de la seguridad y la violencia, que ya tiene un buen tiempo en México. Eso es lo que yo veo sí, eso por lo menos ella, en el discurso. lo que ¿verdad? quiere ella proyectar y es Exactamente, parte de porque son los mensajes así como del último debate, ¿verdad? Sí. Como las ideas fuerza. Yo lo que observo en este discurso es una serie de descalificaciones muy fuertes a lo que se está haciendo. Y cuando tú descalificas de que todo está mal, hay un problema, porque esos absolutos tampoco generan confiabilidad. Porque sabiendo que hay errores en el quehacer político, tampoco todo es estrictamente erróneo. Entonces, lo primero que yo observo es un absoluto muy contundente, digamos. Y por el otro lado, algunos mitos traídos, que yo los he escuchado muchas veces, sin sustento histórico. Por ejemplo, he encontrado gente que me dice, ¿ves que México va rumbo a Venezuela? Y yo les digo, con toda sinceridad, digo, bueno, ¿tú conoces la historia de Venezuela? ¿Y conoces la historia de México, que creó instituciones a diferencia de Venezuela? ¿Cómo te atreves a decir cosas que no son estrictamente hablando lo que va a ser? Entonces, hay ciertos presupuestos ya de carga, ¿cómo se dice?, propagandístico o político, que hacen recordar, digamos, argumentos que proceden como de la Guerra Fría, digamos, donde había ciertas descalificaciones de autoritarismo y todo esto. Ya ves que se ha dicho que López Obrador se quería repetir, como en el gobierno, cierto autoritarismo. Entonces, estos argumentos a mí hasta cierto punto me parecen como inconsistentes y hasta cierto punto falsos, falaces, como se dice. Yo sé que lo que estoy diciendo no es del gusto del todos, pero yo observando con calma los discursos, eso percibo, digamos, ¿no? Ahora, esa narrativa. Y también como cuestionando el sentido de una democracia imperfecta, como si en previos regímenes también la democracia no hubiera sido un proceso de creación también.
Bueno, más o menos Sí. así, tampoco quiero Ahora, entrar en tanta claro. polémica. Claro, ahora yo hablé de los mensajes, el mensaje inicial y final de su discurso, pero efectivamente durante el debate ella utilizó mucho el ataque, porque si le hacemos caso a las encuestas, pues se supone que va de alguna manera punteando Claudia Sheinbaum, y si tú haces un debate Claro. en un conflicto, pues quieres bajarla del primer lugar, Claro. señalando los errores que pueden ser algunos, obviamente que Sí, lo entiendo. en el discurso, pues sobresalir los principales errores. De hecho, a diferencia del primer debate, en el primer debate se centró mucho en la frialdad de Claudia Sheinbaum, ¿no? Le insistió mucho en que era fría, que era calculadora, que no tenía sensibilidad. Y en el segundo debate le cambió a la candidata de la mentira, porque no ha contestado algunos señalamientos de corrupción. Y también ya al final yo creo que un poquito, digamos, ya en el ataque más frontal, pues narcocandidata, ¿no? Que sí, ya suena más, es una acusación Más un poco ruda. más ruda, más fuerte, ¿no? Sí. Y por otra parte, aunque sin darle loas al gobierno de López Obrador, sí reconocer los programas sociales, incluso decir que los van a continuar, que ya Y mejorar. no votó en contra, que hasta mejorarlos. Finalmente yo siento que también ella está basándose en el sentimiento de muchos ciudadanos que sienten que Andrés Manuel López Obrador, que ha criticado mucho a los organismos autónomos y a las instituciones, entonces en base a ese miedo, vamos, que ha generado esto, pues hablar de que hay un presidente autoritario, un presidente que quiere acabar con las instituciones, que casi todos los presidentes han creado instituciones y él quiere desaparecerlas para concentrar el poder. Y bueno, pues ese es el discurso, ¿verdad? Yo me quise poner ahora sí que No, pero está bien. en los zapatos Me tocó el papel del malo a mí. de perspectiva de ellos, ¿verdad? Sí. Que obviamente cuando ella, por ejemplo, en el primer debate se presentó como candidata ciudadana, es lo que han querido construir con ella. Claro, esa es la una otra candidata cosa. ciudadana que es así como que de lenguaje florido, ocurrente, que toma chicle y que a veces los pega por aquí por allá y que brinca, o sea, yo me identifico con ella porque le va al Cruz Azul, pero hacerla como más pueblo, más gente y desligarla del PRI, PAN, PRD, porque el historial, por lo menos ya se ha posicionado mucho en la opinión pública, pues muchos de los hierros de los gobiernos recientes, vamos, del PRI, del PAN, sus hierros se han quedado así como muy posicionados en la opinión pública, y entonces como quieren decir, bueno, esta es candidata, sí la estamos postulando, pero ella es candidata ciudadana. Independiente. Vamos a hacer un pequeño corte, pero estamos aquí arrancando en este asunto del proceso electoral, haciendo un análisis de cada una de las posturas y de las posiciones, pues contribuyendo un poquito a la reflexión de todos. Regresamos en un momento aquí a Armando Diálogos.